Buenas noches. En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los señores directivos por esta oportunidad y a todos ustedes por compartir sobre un tema, o sobre temas en realidad de tanta importancia como los relativos a los gobiernos municipales, que por lo que veo despiertan entusiasmos múltiples, como debe ser además. Por otro lado, el tema que me ha tocado desarrollar es hacer un juicio, una opinión general, por cierto, sobre la actual ley orgánica de municipalidades, que ya tiene, ya va por los 5 años, y por lo tanto merece que tengamos nosotros interesados en el tema una opinión, un punto de vista, a fin de afirmar sus aspectos positivos y eventualmente, claro está, el solicitar las modificaciones que también, a la luz de la experiencia, se estimen necesarias para el mejor afianzamiento de los gobiernos municipales. Entonces, sin más preámbulo, y toda vez que el tiempo es estrecho, voy a abocarme a lo señalado, estableciendo fundamentalmente, arrancando por el tema de la municipalidad. Vamos a apagar el celular como corresponde para que no haya interrupción alguna y entramos al tema. En primer lugar, hay que decir que la actual ley orgánica es la primera del siglo XXI y como rasgo sustantivo tiene el haber sido dictada dentro de un ciclo o proceso que retomó con bastante énfasis y entusiasmo el proceso de descentralización del Perú. En consecuencia, la lectura de la actual ley orgánica, la 27972, tiene que estar inexorablemente inscrita dentro de la política general del Estado para impulsar la descentralización. Como todos ustedes saben, esto operó en el año 2002, cuando la democracia fue recuperada por la lucha del pueblo peruano frente a un gobierno que justamente, entre otras cosas, y no quiero entrar aquí a mayores detalles, se caracterizó por la concentración, Pedro Planas diría por la hiperconcentración burocrática de funciones, y porque se limitó y angostó drásticamente todas las manifestaciones de la vida local o regional. Recuerden ustedes que con el golpe de Estado del año 92, del 5 de abril, los gobiernos regionales fueron puestos entre paréntesis, se nombró unos comités transitorios llamados CETAR, que no tuvieron nada de transitorio, porque duraron hasta el fin de dicho gobierno, y los municipios, si bien lograron sobrevivir, fueron atados de manos por un conjunto de mecanismos, especialmente el orden económico, a través de un decreto legislativo famoso, el 776. Toda esa historia conocida y en consecuencia ayuda a situar el contexto en el cual se dictó la actual ley orgánica de municipalidades. El año 2002, la democracia recuperada, revivida, arranca este proceso con la modificación de la Constitución, inmediatamente después con una ley de bases de descentralización que marca las pautas y desarrolla la Constitución en este tema sustantivo para el Estado. Luego la ley orgánica de gobiernos regionales. A fines del 2002, en noviembre, se producen el restablecimiento democrático a través del voto ciudadano de los gobiernos de asambleas regionales, y en mayo del 2003, el año siguiente, tenemos una nueva ley orgánica de municipalidades. ¿Intervinieron los vecinos para la ley? No solamente los vecinos, intervino la población, porque quienes lo hicieron fueron ciudadanos que ustedes, salvo que no lo recuerdo, votaron. En consecuencia, el compromiso de todos los peruanos al elegir sus autoridades, que después plasmaron esta voluntad en normas legales, se traduce en todo ello. En consecuencia, la democracia, justamente a diferencia de las dictaduras, ¿no?, se caracterizan no solamente por afirmar las libertades, sino sobre todo por darle amplitud, vigencia y sostén a estos procesos descentralistas, tanto en el ámbito local como en una esfera más amplia como son las regiones. Bien, la ley actual toma, como no podía ser de otro modo, la matriz, el modelo
de la ley anterior, la 23853, que se dictó en otro periodo también en la cual la democracia fue recuperada. Qué interesante analizar la historia política del país y ver cómo hay una simultaneidad entre los procesos democráticos, gobiernos democráticos, democracia del país y fórmulas políticas democratizadoras como son la descentralización y la afirmación de locales. En el año 84 se dictó esta ley de municipalidades que tuvo una vigencia de más de por más de 20 años y que ha servido hasta la fecha del patrón básico para el funcionamiento de los gobiernos locales. En mérito de la ley hay que decir de que pese a que tuvo que soportar un periodo de sombras, de oscuridad, entre el año 93, con el golpe de Estado, 92-93, hasta el año 2000, sin embargo, a pesar de todo, los municipios disminuidos, atados, limitados, sin embargo, pudieron cumplir su rol de ser intérprete del sentimiento vecinal y desarrollar dentro de lo que pudieron aquellas obras en función a dichos intereses. Antes de ello, se había dictado una ley que justamente sí corresponde con el periodo democrático que se inicia en los años 80, que se dictó a través de facultades legislativas, el decreto 051, que digamos es el antecedente de la 23853, pero que en su oportunidad mereció una crítica unánime por parte de la ciudadanía y de los representantes edilicios. Me acuerdo perfectamente que el municipio de Lima adoptó orgánicamente posiciones de crítica a esta ley, y como sucede en las democracias y no en las dictaduras, el régimen, atendiendo a este clamor, pudo cambiar, y 3 años después, en el año 84, el decreto 051 data de marzo de 1981, 3 años después, es que se consigue dictar la ley que finalmente ha tenido vigencia hasta la que vamos a comentar. Con estas normas, ¿no?, que están inscritas en el siglo XX, en los últimos lustros del siglo XX, entramos a lo que hemos denominado nosotros un municipio moderno, el municipio contemporáneo, tal como lo conocemos. Y esto tiene como fuente inmediata la puesta en vigor de la Constitución de 1979, que en verdad es el parteaguas, es el punto de partida de los debates contemporáneos, tanto sobre el municipalismo como sobre la descentralización. Porque incluso el documento del 93, la norma que todavía sigue vigente y no ha podido ser modificada en lo sustancial, etc., este dispositivo, para poder retomar el proceso tuvo que ser modificado justamente en el capítulo sobre la descentralización, porque lo que estaba plasmado originalmente conducía a cualquier cosa menos a la descentralización. Repito, este es un punto anterior, porque lo que existe antes de esta fecha son más que resabios de un municipalismo muy primario. Baste decir que durante todo el siglo XX, inclusive quienes, algunos de ustedes recordarán, han sido autoridades municipales o han trabajado en municipios con fecha anterior al año 81 hasta el año 84, o perdón, así hasta el año 80, van a recordar que lo hicieron bajo la égida de una ley del siglo XIX, ¿no? La ley de 1892, que tuvo el mérito en su época de ser la primera que proclamó un sistema de elecciones directas, porque antes se elegían a la autoridad a través de un sistema de doble piso de elecciones directas. Y en consecuencia, por más importante que haya sido la ley, como ustedes comprenderán, el peso, la importancia, el significado que tenían los municipios era, entre comillas, tan importante, que con una ley que cuando Lima tendría pues 40.000, 50.000 habitantes, perduró hasta los años 80, en que la realidad ya drásticamente había cambiado. Esto lo quiero decir porque antes de esa fecha, hablar de municipalismo, hablar de gobiernos locales y de descentralización es válido porque hubo esbozos, hubo planteamientos, hubo prácticas, hubo intenciones, pero en verdad eso pertenece al campo de la historia, al campo de la curiosidad científica, porque en sentido práctico los municipios, salvo momentos estelares, como por ejemplo la declaración de la independencia,
en el siglo XIX y en la vida republicana no tuvieron gran vigencia en la vida ciudadana. El entusiasmo que hoy día nos congrega y que se manifiesta en esta reunión como otras es justamente el municipio contemporáneo, el moderno municipio, el municipio definido como gobierno local, como dice el artículo 252 de la Constitución Política del año 79, que inicia, como he señalado, una etapa nueva, una etapa distinta, porque el municipio recién es percibido, no tanto como un órgano del Estado, que lo es, no tanto como, como parte del orden estatal, que lo es, sino como un órgano estatal que por su proximidad a los ciudadanos puede ser apropiado por estos y desarrollar institucionalmente, estatalmente, una política alternativa al orden general y representar con mayor fidelidad los intereses comunes de esa localidad, que es lo que lo pueden hacer los gobiernos municipales, el gobierno central. ¿Se dan cuenta? Esa es la enorme ventaja del municipio. El municipio, siendo parte del orden establecido, siendo parte del orden estatal, sin embargo, es una institución que por su proximidad a la sociedad civil, los intereses vecinales, populares, los intereses de la ciudadanía, pueden reflejarse con mayor nitidez e incluso hacer contrapié, hacer diferencia frente a las políticas del gobierno central. Cosa que, por cierto, es perfectamente válida. En los últimos tiempos, entre paréntesis, hay una suerte de quejas porque de parte del gobierno central, que se queja de que los presidentes regionales y alcaldes no se compran las políticas del gobierno nacional y en consecuencia pues eso implica una falta de solidaridad y que al contrario le tiran de taquito los problemas al gobierno central. Es verdad, son parte del Estado y hay políticas básicas, pero hasta cierto punto eso es lógico. Un Estado descentralizado, a diferencia de uno unitario y centralizado, no tiene por qué tener un unánime comportamiento en su organización institucional, sino por el contrario, acepta un pluralismo en el plano político institucional que corresponde al pluralismo, esto es, a las diferencias de opiniones que podemos tener todos los peruanos. Nosotros somos peruanos todos, que duda cabe, pero tenemos puntos de vista en diferentes cosas. Diferencias muy importantes y radicales. Y a pesar de esas diferencias, la apuesta estatal, la apuesta republicana, es que podamos vivir en paz. En consecuencia, la descentralización implica traducir esas diferencias que existen en la sociedad civil, que existen en la comunidad, al ámbito estatal. Y los municipios, principalmente, y las regiones también, son representantes del Estado, pero fundamentalmente esos intereses más cercanos a ellas, como son las comunidades locales o las comunidades que representan las regiones. Esta es la clave del proceso descentralista. Un Estado compuesto, dirán los teóricos, los doctrinarios, que presenta a su interior varios subsistemas jurídicos incluso, y que por eso permite que intereses propios puedan ser perfilados de esas instituciones, a veces a contracorriente de la línea general que el Estado nacional puede desarrollar. Ese es el juego, esas son las condiciones y características de una política descentralizada y el rol que deben cumplir las instituciones democráticas del Estado. De un Estado que ha dejado de ser ya unitario, sino que a partir de la Carta del 79 es también descentralizado. Hoy el Estado peruano es un Estado unitario, pero descentralizado. Y en la descentralización, en sentido fuerte, implica la proliferación de instituciones con poder político estatal reconocido, con capacidad de dictar normas que tienen rango de ley, que constituyen sistemas, los cuales son parte de una organización caracterizada por la pluralidad y por la diferencia. Por eso yo digo siempre que la descentralización es una apuesta democrática para profundizar justamente, valga aquí la redundancia, la democratización del Estado como una aspiración ciudadana, en la medida que el individuo, las personas, nos podemos sentir más identificados con estas instituciones estatales que por la distancia a veces aparecen lejanas, distantes, cuando no contrarias a nuestros puntos de vista. Dicho esto, quiero entrar al análisis ya más propiamente de la ley actual, la ley orgánica actual, diciendo lo siguiente.
que esta es una ley que, como no podía ser de otro modo, ha venido a ratificar los avances que se gestaron en la experiencia municipalista de los últimos tiempos. Estos últimos 30 años, o veintitantos años, ya casi van a ser 30 años que ha sucedido, si hay algo que ha cambiado en la vida política del país, y han cambiado muchas cosas, quizás una de las cosas más importantes, aunque subterráneas y a veces no lo percibimos, es justamente el haber logrado remozar el Estado, dándole una velocidad, un ímpetu, una emergencia a estos gobiernos locales. De modo tal que, mientras el ministerio y las dependencias del gobierno central la vemos con lejanía, con respeto, aversión o no, en el ámbito local es muy fácil que existan las pasiones por el quehacer público, por hacer política, y eso creo yo que es una apuesta que, aunque contradictoria, con marchas y contramarchas, permite afirmar ciudadanía y consolidar la democracia. Por esa razón, como dije hace unos instantes, no es para nada casual, no es una cosa contradictoria, sino es perfectamente coherente que los gobiernos locales y el descentralismo hayan fructificado y florecido en épocas democráticas. Y por el contrario, en épocas en las cuales la democracia palidecieron también las instituciones representativas de la localidad y de la región. Bueno, entremos a la ley. La ley actual mantiene esa gran matriz que estuvo en las leyes municipales de los años 80, especialmente en su estructura orgánica, en sus competencias, en la definición de la autonomía municipal. Pero creo que si hay un tema que habría que destacar como nuevo, como importante, creo que es el tema que hemos tenido oportunidad de escuchar todos con mucha atención, que nos ha expresado el doctor Milo Quesada. Me refiero al tema de la participación, ¿no? Como nunca quizás, esta ley, desde su primer artículo, establece que los municipios, ¿no?, además de ser instancias del Estado, etcétera, son canales principales de la participación ciudadana. En consecuencia, si la participación ciudadana, o para decirlo más en términos que le puede gustar a mi amigo Paco, a Francisco, claro, lo conocemos mucho tiempo, lo que se llama la democracia participativa, o formas de democracia directa, para usar el lenguaje clásico, porque esto viene de los tiempos de la Grecia antigua. Si queremos decir eso, son los municipios, vean, los órganos idóneos a través de los cuales los ideales de la democracia participativa o democracia directa pueden encarnar la realidad. Porque, como ustedes saben, el gran problema de la democracia directa, y esto no es un debate ya de nosotros, sino viene de mucho tiempo atrás, es que pudo funcionar en pequeñas ciudades, en las polis griegas, que eran comunidades finalmente pequeñas, ¿no? Pero ya no podía trasladarse así tan fácilmente a entidades enormes, de gran tamaño, como son los Estados-nación, ¿no? Por eso que la democracia cambió de ropaje, dejó de ser directa y se transformó en democracia representativa, donde si bien soberanos somos todos, el pueblo es el soberano, pero el gobierno no se ejerce por nosotros, sino se ejerce a través de nuestros representantes, como dice el artículo correspondiente de la Constitución. Esa es la regla de la democracia actual, la democracia de representante, la democracia representativa. En consecuencia, donde se puede hacer democracia directa, donde se puede hacer participación, justamente son los municipios. Y creo que la ley como logro, como luces, justamente, que es lo que nos están aquí pidiendo, tiene justamente la apuesta de desarrollar esto que es verdad que ya tiene unos años. Aquí el doctor Milo Quesada es pionero en estas tesis y creo que lo hace muy bien, y creo que quizás esas sociedades han logrado plasmar en buena medida en esta ley. Por eso yo digo, si la ley tiene algo de novedoso, tiene algo de aporte para el decurso histórico, es justamente esta vocación por ser canal de la participación ciudadana, con lo cual creo yo que enriquece sustantivamente la vida
local. Bien, ¿cómo se expresa esto? ¿No? Por supuesto se expresa en una vasta gama de mecanismos de participación, de derechos de participación y control, los cuales ya he explicado, no voy a yo a remontar, pero solamente quiero decir que quizás lo más importante de todo ello, siendo todo muy sustantivo, muy elemental y básico, muy de sustancia, es quizás la posibilidad que las dos decisiones más importantes de todo gobierno, de toda entidad gubernativa, de toda empresa, de toda marcha colectiva, esto es la fijación de los objetivos en un plan, el plan anual de desarrollo, y la traducción monetaria, económica, financiera de ese plan, que le da sustento, el presupuesto, se canalizan, escuchen bien, por mecanismos participativos. Esto significa que estas dos herramientas principales de toda municipalidad, pero de toda instancia, no se tramitan, aprueban y ejecutan solamente a través de los mecanismos clásicos, institucionales, sino también, escuchen bien, a través de formas de participación. Y es para eso que la actual ley orgánica ha creado, y también la ley de regiones, orgánica de regiones, ha creado los llamados comités de coordinación locales, tanto distritales y provinciales. Repito, donde hay la posibilidad que los representantes del vecindario, no aquellos que provienen de la elección, sino aquellos que constituyen lo que se viene a denominar la sociedad civil local, puedan tener conocimiento, puedan ingerir, puedan influir y puedan aportar, de modo tal que esta división, el plan, las tareas, los objetivos y el financiamiento, el presupuesto participativo, se haga con el concurso de una gama de personajes, instituciones e intereses más amplia que la del propio Consejo Municipal. ¿Correcto? Eso es una posibilidad importante y habrá que analizar, como ya será parte de las preguntas y el debate, el grado de cumplimiento, no que falta, pero creo yo que esa es una enorme posibilidad totalmente inédita en la práctica del municipalismo peruano. Otro elemento importante quizás es, aunque yo no lo pongo al mismo nivel, es quizás el régimen de la municipalidad metropolitana. O sea, uno de los grandes problemas que había en la legislación anterior era en qué se diferencia un municipio metropolitano de uno que no lo es. De la lectura de los textos de las leyes anteriores uno no sacaba una conclusión. Creo que en esta oportunidad el diseño metropolitano está mejor afirmado que en otras disposiciones. Y como el tiempo nos tiraniza y hay muchas cosas que hablar todavía y no se trata de una visión de detalle sino panorámica, no quiero dejar de dar algunos puntos de vista sobre el tema de las sombras, sobre el tema de lo que queda pendiente, de lo que hay que trabajar para el futuro. Creo que lo que queda para el futuro es una cosa que ya debatíamos en los años 80. Aquí hay muchos amigos con los que hemos compartido la idea. Es que en un país tan dispar como el nuestro, con tantas diferencias entre las regiones, entre la costa, la sierra, entre, en fin, país heterogéneo, heteróclito, todas las sangres, etc. En un país con esas características, la pregunta es si un modelo de organización municipal como el que se propone acá, con competencias, estructuras y demás, es lo más realista para atender la variopinta, la intensidad, la complejidad, lo vasto y diverso del universo local peruano. Creo que no. Y a veces en las clases que hacemos en la universidad nos preguntamos, esta ley, ¿a quiénes se aplicará? A Lima, por cierto, también a sus distritos. Podemos ir quizás y ver las capitales de departamento, algunas capitales, ciudades importantes de provincias. Pero estamos ahí hablando de 100, 200, quizás 300 municipios. Pero el país tiene, como ustedes saben, casi 2.000 municipalidades, ¿no? Más o menos, bueno, por ahí. En consecuencia, para el gran número de municipios, esta ley es una referencia. Y para muchos, esos que están perdidos en la Amazonía, esos que están en las zonas inhóspitas de nuestras serranías, estas leyes evidentemente
son más que referentes y referencias vagas. Entonces, creo yo que si tenemos que apuntar a una reforma municipal que otra vez nos acerque a la realidad y la transforme, tenemos que pensar, como en España, como en otros países, en hacer una ley de bases que establezca modelos municipales adecuados a los tamaños, características y circunstancias. Porque yo no sé cómo pedirle, por ejemplo, a un municipio de un lejano, piensen ustedes en el pueblo, un pueblo lejano, ¿no? Ya, bueno, todavía Hilar es más o menos grande, es una provincia, pero piensen ustedes en distritos, ¿no? Bueno, uno de esos, por ejemplo, donde hay 5 regidores, escúchenme bien, ¿no? ¿Cómo buscar un gerente municipal, gerente de línea, un jefe de la OSI, un procurador? Francamente, con la justa hay 2, 3 trabajadores, unos porteros. ¿Cómo impedir que los regidores realistamente puedan cumplir funciones ejecutivas en esos lugares donde tipos ancestrales vienen ellos atendiendo directamente al público? Como no puede ser de otra manera. Entonces, en esta ley, siendo importante, hay mucho de formalismo, hay mucho de fantasmagórico, hay muchas cosas que no se cumplen. ¿Se dan cuenta? Y eso creo yo que debilita la mayoría. Hay un capítulo en esta ley, hay que hacer también mención a la realidad, que habla del municipio rural, ¿no? Aquel que tiene una mayoría de población en el campo. Y ahí la ley, creo que con buen criterio, pone un pie todavía muy tímido, quiere ingresar a la flexibilización y anuncia unos criterios más plásticos, de modo tal que la estructura que diseña la ley pueda pues adecuarse a dicha realidad. Yo creo que en verdad ese tipo de reforma es la que tenemos que alcanzar para que el municipio pueda tener el protagonismo que todos queremos. Y para terminar, algunas cosas menores que un poco nacen ya de nuestra práctica municipal y de la experiencia también profesional y académica. Por ejemplo, quienes legislaron esta normativa hicieron unas analogías con lo que pasa en el Parlamento. Entonces, vean ustedes que, posiblemente voy a poner una para que vean ustedes la incongruencia, ¿no? El Congreso de la República, ¿no? Además de dictar leyes, que son, todos conocemos lo que son las leyes, normas generales, aprueba también un tratado, se aprueba por una resolución legislativa. Pero el Congreso de la República es una entidad que no solamente está compuesta por el Pleno, por las cámaras, sino tiene una administración, tiene un oficial mayor, tiene todo. Y entonces el Congreso es una entidad que no solamente dicta leyes, sino también administra, produce actos administrativos, contrata, compra, pone, quita, hace todo lo que hace cualquier dependencia pública, ¿sí o no? Y entonces estas cosas se hacen a través de resoluciones administrativas. Sin embargo, cuando se habla del Consejo Municipal acá, en la ley orgánica, se habla también de resoluciones administrativas, en temas administrativos. Y la pregunta que hacemos es, ¿a qué administración se refiere? ¿Cuáles son las funciones administrativas que el Consejo tiene? El Consejo, como ustedes saben, dicta ordenanzas, normas generales y los acuerdos, que son decisiones políticas de carácter específico. Pero además, resoluciones. ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Qué serán, no? Uno dice que antes todavía podían existir en la medida que todavía se entendía de que el Consejo Municipal era una especie de segunda instancia frente a las decisiones de la alcaldía. Hoy, ese tema que también daba confusión antes, en los años anteriores, hoy está totalmente claro, porque la ley dice, concordante con la ley del procedimiento administrativo general, que se agota la vía administrativa, causa al Estado aquellas decisiones que son dictadas por el alcalde, ¿no? O sea, dictado el alcalde, se acaba la vía y el ciudadano que se sienta agraviado tiene el derecho de recurrir ante el Poder Judicial en lo que se denomina el proceso contencioso administrativo. Correcto. Antes de eso, antes de estas disposiciones, se pensaba que el Consejo Municipal era una especie de segunda instancia y entonces se agotaba la vía con lo que el Consejo decía, como que le podía repetir. Hoy día esta posibilidad no existe, la vía administrativa acaba con el alcalde y el Consejo es un órgano político por excelencia, de formulación, de deliberación,
no es un órgano administrativo. Entonces, ¿dónde está a qué se refiere esta región administrativa? Y ahí viene entonces la incongruencia. El parlamentario, los padres de la patria, copiaron, trasladaron, y no se dieron cuenta que cuando el Consejo demanda papel, a una asesoría, que le pongan un micro, que le compren un sándwich, cualquier cosa, no sé, cualquier decisión administrativa, ¿no? Eso no lo hace el Consejo, sino lo hace la municipalidad, la administración municipal. Entonces no tiene por qué haber este tipo de instituciones. Esa es una. Como otra también, por ejemplo, que cuando se refiere a las impugnaciones de los actos, de las acciones administrativas y de las decisiones como las ordenanzas por parte de los ciudadanos, se dice que se agote la vía previa, ¿no? Agotar la vía previa, ¿no?, es válido para la administración, ¿o correcto? Pero frente a los actos de gobierno, como son las ordenanzas o los acuerdos, ¿qué significa agotar la vía previa? ¿Se dan cuenta? No existe agotar la vía previa. O sea, uno no va a recurrir al Consejo. Si un grupo ciudadano está en contra de una ordenanza, ¿no?, tiene el mecanismo de hacerlo directamente a través de un número de firmas determinado, ¿no? Aquí termino. O tiene la posibilidad de recurrirlo a través de grupos parlamentarios o a través de la Defensoría del Pueblo, ¿correcto? Pero hablo de la acción de inconstitucionalidad, ¿ya?, ¿no? Para derogarse, para expulsar una ordenanza que no nos favorece, ¿ya? Bueno, pero para eso no se requiere la vía previa. En consecuencia, ahora sí, con esto termino, decir de que, siendo un aporte, esta ley tiene estas carencias. La más importante es que no ha diseñado un municipio congruente con la multiplicidad de experiencias prácticas que existen en toda la República, y estos errores que quizás han sido porque, no entendiendo la realidad municipal, se ha legislado siguiendo el modelo del Congreso, pensando que lo que sucede ahí se puede aplicar acá sin ningún tipo de modificación o adaptación. Y es un error. Muchas gracias. Van a haber preguntas, pero vamos a darle orden. He visto personas que han levantado la mano. El primero al fondo. Después el señor, la señora, nada más, porque para seguir. Sí, el libro.